Buenos días a todos, siendo las 10 de la mañana, les damos la bienvenida a nuestra cita con la historia, una muy especial. Las tiendas están abriendo y funcionando y después esto... Les recordamos a todos poner sus micrófonos en silencio, por favor, y queremos agradecerle a Carlos todas estas reuniones que hemos tenido a lo largo de esta pandemia. Hoy es la última de este año. Veremos cómo nos va el próximo año. Ojalá como escuela podamos estar en los salones de clase, pero si no, pues estaremos nuevamente aquí con todos ustedes de Usual Suspects. Así que hoy vamos a hablar un poquitito de Casablanca, un clásico, una película absolutamente maravillosa. Así que sin más preámbulo, Carlos, here's to you, kid. Estás en mute, Carlos. Estás en mute, Carlos. Ok, ahora sí, perfecto, ahora sí. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes nuevamente, esta mañana lluviosa en que nos reunimos con un propósito diferente, como dijo Yeta, no un propósito diferente, sino con un tema diferente, algo distinto. Cuando estábamos mirando las distintas posibilidades para hoy, le comenté yo a Yeta que hace 78 años en esta fecha, el 26 de noviembre de 1942, se estrenó en el Hollywood Theater de Nueva York la película Casablanca, que es evidentemente una de las películas más influyentes de la historia del cine, diría yo, más renombrada de la historia del cine. A mí siempre me encantó la película por el contenido histórico y el contenido político. A otras personas les llama la atención la historia de amor, a otras personas les llama la actuación, la atención el elenco, a otras personas les llama la atención los aspectos cinematográficos de la película. A mí me llaman la atención esos aspectos que les mencioné. Siempre me han gustado mucho las películas de la guerra. Aunque la guerra, evidentemente, como lo hemos visto aquí, fue una experiencia terrible, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, pues con todas sus consecuencias, sus trágicas consecuencias para la humanidad y para la estabilidad de los países, la economía del mundo, el sistema internacional y demás. Pero siempre me ha llamado mucho la atención las películas de la guerra. Hay algo en esas películas, no sé si es que se dramatiza de alguna manera o se idealiza o la parte heroica sale a relucir. Entonces hay algunos de estos valores o de estas ideas, más bien ideas o aspectos románticos, ¿no? que nos conmueven, que nos motivan y que llaman la atención. Así es que creo yo que por esos motivos la película es muy llamativa para muchos. Quiero que sepan que estaba leyendo un poquito sobre los antecedentes de la película antes de presentarme aquí esta mañana, y en los inicios, la película no fue considerada como nada excepcional y nada del otro mundo. Otra película más sobre la guerra, otra película más con temas usuales. Sin embargo, es un film que ha perdurado a lo largo de todos estos años, ya casi 80 años, como una de las películas favoritas de Hollywood de todos los tiempos. Así es que me alegra muchísimo que este tema haya sido de interés para varias personas. Muchas personas me comentaron, Yeta, que les parecía que era interesante, que hiciéramos algo distinto en esta ocasión. Inclusive ha habido comentarios o informaciones súper chéveres, diría yo, súper interesantes. El ingeniero Cardona, que no puede acompañarnos hoy, pero que siempre es tan amable y tan atento, estuvo buscando anuncios en el periódico acerca del estreno de la película en Panamá, que debe haber sido a inicios de 1943. No sé si alguien en el público haya tenido algún conocimiento del estreno de esa película en Panamá en aquella época, pero seguramente
no le pregunté a mi papá, por cierto, que voy a preguntarle ahora que termine la charla, pero seguramente él sí tuvo conocimiento de este estreno o de este evento en el Panamá de aquella época. Por otro lado, me dice Fernando de León, que no sé si nos acompaña, pero anoche me escribió y no solamente, sino me mandó un video de lo más interesante. Me dijo que en un evento de aviones que hubo en Panamá hace un par de años, en 2014, trajeron un avión idéntico al avión de la película. Que me dice Fernando que es un Lockheed Electra Junior L-12. Y entonces me mandó el video del evento en Panamá en que sale, entre otros, uno de estos aviones. Es el avión de hélice que vemos en la película, en la escena final, y también en algún momento, en el transcurso de la película, cuando se hace referencia a los vuelos que salen hacia Lisboa, o bien de Lisboa. Que era el punto, ¿no? El punto con que Casablanca se conectaba antes de que se prosiguiera el viaje a otras partes, sobre todo a Estados Unidos, que es uno de los grandes asuntos o grandes aspectos de la película. Y Alonso de la Guardia, que no sé tampoco si está por aquí o no, pero que siempre tiene también comentarios muy atinentes, muy interesantes, me dice, tú sabes que en esa película hubo un panameño. Y yo le dije, como así, no tenía la menor idea. Me dice, sí, mi tío Roberto Díaz Quelqueye estudiaba en California en ese momento y se ganaba una platita extra como pudiera, y lo llamaron para que en la escena de la Marsellesa, pues en la escena que ahí están los alemanes y los demás, pues el público en el bar de Rick, están los alemanes cantando por una parte su canción del ring, su qué sé yo, y se les hace contrapeso con la Marsellesa. Me dice, en esa escena salió mi tío Roberto Díaz, que como uno de los comensales. Así que eso me pareció interesantísimo y quería compartirlo con ustedes como algunos aspectos simpáticos antes de entrar a analizar la película con un poquito más de profundidad en los aspectos que son, como dije yo, los que a mí más me llaman la atención. Y eso lo haremos a partir de las preguntas que ustedes tengan. Así es que, sin más preámbulos, estoy a su disposición para las preguntas que tengan a bien formular o los comentarios que tengan a bien presentar al respecto de esta interesante película. Claro que sí, Carlos, y estoy segura que hoy aprenderás otras muchas anécdotas que contribuirán a tu repertorio de ahora en adelante cada vez que hables de la película, porque mira, estas dos sorpresas que no nos imaginábamos. Yo desde chiquita me acuerdo de mi abuela, de hablar de Casablanca y ver los pequeños cortos cuando los presentaban, y la verdad es que siempre me hace ilusión volver a hablar de ella. Y bueno, y aquí tenemos un comentario de Carlos Jungo que nos dice, Charlie, me hiciste volver a ver Casablanca, lo disfruté enormemente, así que ya de por sí ya comenzaste unos efectos que van a ser enormes en toda la audiencia esta que tenemos aquí, porque tenemos recuerdos hermosos de lo que es la película. Pero creo que es importante comenzar por el principio y que hablemos de en qué año tuvo lugar la película y cuál era la situación internacional, para que entendamos un poco más de la película, de lo que no es solo la película en sí, así que para que nos apoyes en esa área. Claro que sí, Mona Lisa, encantado. Un saludo muy especial para el ingeniero Carlos Zungo. Y me alegra muchísimo, Carlos, que te haya estimulado a ver la película de nuevo. Yo a las personas a quienes les avisé de la charla les mandé el vínculo porque el bibliotecario nuestro en Florida State University, de forma muy acuciosa, me consiguió el vínculo gratuito, así que lo pude distribuir a algunas personas que se interesaron, y me complace enormemente que hayan vuelto a ver la película porque creo que vale la pena. Un saludo también igualmente a Alberto Guerra, que nos acompaña frecuentemente, y a Milcar Pinzón, mi querido estudiante, que está con nosotros nuevamente en la mañana de hoy. En términos del año en que se protagoniza la película, que tiene lugar la película, y el contexto geopolítico, lo primero que te diría es que se supone que el año es diciembre, el momento es diciembre de 1941. En un momento, Rick está conversando con el pianista, que en la vida real no era pianista, sino tocaba tambor en realidad, pero lo pusieron a tocar piano.
en la película, conversaba con él, hay una escena que tienen ellos en el bar después que se van, después que lo cierran, y entonces Rick le pregunta, ¿qué día y qué hora será en Nueva York en este momento? Y ahí se habla de la fecha, principios de diciembre de 1941. Presumiblemente Estados Unidos todavía no ha entrado en la Segunda Guerra Mundial. Presumiblemente, o sea, no pone una fecha exacta, pero él sí dice December 1941. Entonces se presume que la trama tiene lugar a principios de diciembre, o digamos finales de noviembre, principios de diciembre de 1941, antes de que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial, que como creo que sabemos, el ingreso de Estados Unidos a la guerra se dio a partir del ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Estados Unidos le declara formalmente la guerra al Japón y a las potencias del eje el 9 de diciembre. Panamá se la declara el 8, por cierto, antes que Estados Unidos. Yo creo que eso una vez lo comenté. Y a partir de ese momento Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados. Pero la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado y este es el contexto más amplio de la película. Es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre de 1939, o sea que ya en el momento en que se escenifica la película, que, como dije, presumimos que es diciembre de 1941, ya la Segunda Guerra Mundial tiene más de 2 años de estarse librando. Y no solamente eso, la Segunda Guerra Mundial había comenzado con un empuje muy significativo por parte de Alemania. Alemania nazi, bajo el control de Hitler, ya había avasallado al continente europeo, lo que quedaba, bueno, quedaban algunas potencias neutrales o algunos estados neutrales, por ejemplo, España, Portugal, Suiza, la neutralidad de Suiza se respetó, la de Suecia también. El Reino Unido se había mantenido, no había sucumbido al avasallamiento de los nazis, pero con mucho esfuerzo, y el Reino Unido desesperadamente necesitaba el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos ya había comenzado a apoyar a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial a través de un arreglo que se llamaba Lend-Lease, según el cual Estados Unidos proporcionaba suministros al Reino Unido que el Reino Unido necesitaba desesperadamente para hacerle frente a los nazis. Casi que lo único que quedaba en Europa libre del dominio y del control nazifascista era el Reino Unido. Y en cuanto a la situación de Francia, voy a referirme a esto particularmente porque Francia tiene una conexión especial con un papel especial en esta película, y también voy a explicar por qué. La situación particular de Francia era la siguiente. Los franceses, aliados de los británicos, habían enfrentado a los nazis, pero los alemanes rápidamente derrotaron a los franceses, y en mayo de 1940 ocuparon París, la capital. Entonces se firmó un armisticio, se firmó un acuerdo entre los alemanes y los franceses, según el cual una parte de Francia, la parte norte, fue sometida al control directo de Berlín, y otra parte, la parte sur, en esa parte sur, que tenía una capital en una ciudad que se llama Vichy, V-I-C-H-Y, en Vichy se estableció lo que ellos denominaron el gobierno libre, ¿no? Un gobierno libre, pero en realidad era un gobierno de inclinación fascista alineado con Berlín. Entonces, Francia, para todos los efectos, estaba una parte completamente dominada por los nazis, y directamente dominada por los nazis, que incluye París, y la otra parte alineada, aunque nominalmente era una entidad distinta, alineada con París. Y el líder de esta parte, la Francia de Vichy, es como se conoce en la historia, ¿no? La Francia de Vichy, el líder de esa parte era el mariscal Pétain. Y el mariscal Pétain vemos una imagen de él en una pared de Casablanca, en una de las imágenes iniciales de la película, cuando la policía sale a arrestar
algunas personas le disparan a uno de ellos y lo matan a un señor en una de las escenas iniciales de la película. Y este señor a quien ellos abalean cae al piso frente a esta imagen de Pétain, del mariscal Pétain, que era el líder de esta Francia de Vichy, digamos el gobernante o el jefe pues, de esta entidad política que crearon los nazis. Ellos la crearon, ¿no? Inventaron que era una cosa aparte, pero en realidad fue una creación de los nazis. Entonces es muy interesante. Todo esto, como les digo, sucede a partir de mayo de 1940. O sea que en diciembre de 1941 tenemos todavía esta situación, a Francia dividida y a la Francia de Vichy, que era la ciudad donde tenía su sede este gobierno, a cargo del mariscal Pétain. Entonces, ¿por qué es esto significativo para la película? La película, como sabemos, tiene lugar en Casablanca. Casablanca, una ciudad portuaria. Yo nunca he estado, habrá personas que han estado aquí, me gustaría si hay alguien que ha estado que nos cuente qué impresión les causó Casablanca cuando estuvieron allí. Yo nunca he estado, pero siempre creo yo que un poco a partir de la película tengo me parece un lugar muy interesante, muy exótico y muy atrayente. Esa es la imagen que tenemos, creo yo, en gran medida promovida por la película. Pero en fin, es una ciudad portuaria, es una ciudad que no es una ciudad tan antigua, es una ciudad, bueno, antigua para el mundo mediterráneo, no es un asunto tan antiguo, sino es un asunto más bien, una ciudad un poquito más reciente, digamos que de principios de la Edad Moderna, que tuvo una presencia europea casi que desde sus inicios, una presencia europea importante casi desde sus inicios. Y en la época en que tiene lugar la película, Casablanca era una de las ciudades de la parte de Marruecos que estaba bajo un protectorado francés. Y esta es una parte que hay que explicar un poquito. Así que voy a tomar nada más que unos minutos para explicar. Marruecos, un país del norte de África que tiene, como saben ustedes, una costa en el Mediterráneo, a la entrada del Mediterráneo, y otra costa sobre el Atlántico, que es donde está Casablanca. Marruecos fue una entidad política bastante diferenciada, hasta se mantuvo como una entidad política independiente y bastante diferenciada hasta el siglo XIX. En el siglo XIX las ambiciones de las potencias europeas comenzaron a impulsar incursiones en Marruecos, sobre todo de parte de Francia. Francia era la potencia que más interés tenía en Marruecos, porque Francia era la potencia dominante en el país que está al lado de Marruecos, que era Argelia, que es Argelia, perdón. Y Argelia fue incorporada como una posesión francesa en 1830. Argelia era la joya del imperio francés. Así como la India era la joya del imperio británico, Argelia era la joya del imperio francés, el lugar que más les interesaba a los franceses, y Marruecos colindaba colinda con Argelia. Además de eso, Marruecos tiene una posición estratégica sobre la costa noroeste de África y, como dije, a la entrada del Mediterráneo. Entonces era un lugar que les interesaba desde tiempo inmemorial. Los portugueses habían merodeado por allí, los españoles también habían establecido se habían establecido en ciudades, tenían pequeñas posesiones en la costa de Marruecos. Y como dije, esta incursión europea fue acrecentándose sobre todo en el siglo XIX con la preponderancia de Francia. Entonces, a principios del siglo XX, los españoles también, por cierto, pero los franceses tenían la preponderancia en Marruecos. Y los españoles, que por cierto que todavía hay unas posesiones españolas sobre la costa del Mediterráneo, Ceuta y Melilla, que son pequeñas localidades, perdón, que están en Marruecos, son posesiones españolas hasta el día de hoy.
España tenía una parte de Marruecos, estaba bajo el control de España. Recuerden ustedes que allí fue donde se alzó Francisco Franco en 1936. O sea que había un destacamento militar en el norte de Marruecos español, porque había una parte de Marruecos que estaba a cargo porque los españoles habían establecido un protectorado allí. Y en el sur de Marruecos también había una parte española, y no solamente eso, sino lo que sigue después, que en ese momento se denominaba el Sahara español, también estaba en manos de los españoles. Pero en Marruecos propiamente, la mayor parte del país estaba bajo un protectorado francés. Ese protectorado francés se estableció formalmente en 1912, aunque antes de eso los franceses ya tenían mucha influencia. Marruecos seguía teniendo a su monarca, tenían un sultán, como lo tienen todavía hoy. El jefe de Estado de Marruecos es un sultán cuyo antecesor estaba en el trono en ese momento. O sea que los franceses mantenían esta figura simbólica del sultán, pero eran ellos quienes gobernaban el país a través de este arreglo que se conocía como un protectorado. Y por cierto, que por intereses contrapuestos entre Francia y Alemania, casi comienza una guerra alrededor de estos intereses en Marruecos en el año de 1911, lo que se conoció como el incidente de Agadir. Agadir, que es otra ciudad en Marruecos. Así que los alemanes tenían interés en Marruecos. Finalmente se allanaron a los franceses a cambio de otras extensiones territoriales en otra parte de África. Los británicos también tenían intereses, pero accedieron a que los franceses tuvieran la preponderancia, a cambio de que los franceses reconocieran la preponderancia británica en Egipto. Los españoles también tenían intereses, pero España ya era una potencia bastante debilitada, así que estos tuvieron que allanarse a lo que decidieran las otras potencias, y había otros países que tenían otros intereses. Como resultado de esto, Marruecos, y sobre todo Casablanca, otras ciudades también, como Tánger, ¿no? Por ejemplo, pero sobre todo Casablanca, tenía una característica muy cosmopolita, y eso lo vemos en la película. Había gente de todas partes del mundo en Casablanca. Una de las cosas que hice en preparación para esto fue irme a ver la Enciclopedia Británica de 1945, que tengo por ahí. No la tengo completa, sino tengo solamente algunos números. Afortunadamente estaba el libro correspondiente a Casablanca, y me fijé cuál era la población de Casablanca en ese momento. La población de Casablanca eran como 260,000 personas, de los cuales casi unos 80,000 eran extranjeros. Y Casablanca tenía que esto es un aspecto bien interesante, tenía una población muy numerosa de judíos, pero eran judíos marroquíes, porque había una importante comunidad judía en Marruecos, y había muchos de ellos que vivían en Casablanca. Ya eso es algo que ha disminuido con la emigración de los judíos de muchas partes, muchos países de orientación musulmana. Pero en ese momento había todavía una importante presencia de una comunidad judía, digámoslo así, importante en Casablanca y en Marruecos. Entonces, en el momento en que tiene lugar la película, que como dije, se supone que es diciembre de 1941, Marruecos está... había el Marruecos español y el Marruecos francés. La mayoría del país estaba bajo la influencia de Francia. No solamente la influencia, sino bajo un gobierno. Era un gobierno indirecto, era un gobierno en nombre del sultán, pero eran los franceses los que gobernaban esa parte. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué franceses? Si Francia había sido derrotada por los nazis, la parte norte de Francia había sido anexada al Tercer Reich, y la parte sur de Francia se había establecido como un supuesto estado independiente que en realidad estaba alineado con Berlín. Entonces, ¿quién administraba, quién ejercía las funciones de gobierno? ¿Cuáles las dos entidades? Se supone que era la Francia, era la Francia de Vichy. La administración del protectorado francés en
Marruecos dependía del gobierno de Vichy. Por eso es que cuando llega el mayor alemán al aeropuerto y lo recibe el prefecto, el director de la policía, el jefe de la policía, él le dice, la Francia libre le da la bienvenida. Free France welcomes you. Así le dice. ¿Por qué se refiere? Eso se refiere a la parte de Francia, como dije, que no estaba ocupada por los nazis, pero en realidad estaba totalmente alineada. Por eso es que nosotros vemos en la película esa presencia de soldados alemanes, de militares alemanes allí que se paseaban por allí, como Pedro por su casa, y la sensación que transmite la película es que quienes realmente ejercen la influencia preponderante en Marruecos no son los franceses, sino son los alemanes. Así que eso diría en cuanto al contexto de la lista. Excelente, creo que vamos teniendo una mejor idea de cómo hemos visto la película siempre. O sea, siempre se vio la película nada más, que por cierto, aquí Alberto Guerra también te dice, buenos días a todos. Igual que Carlos, la volví a ver. Apenas vi el anuncio. Excelente. Tienes a todo el mundo motivado, Carlos. Ah, bueno, me alegra muchísimo. Así que... Me complace. Pero bueno, ya hablamos de la parte geopolítica. Yo creo que sería importante hablar de las diferencias políticas que más se evidencian en Casablanca y cuáles se omiten realmente, cuáles debates omite en eso, que no los evidencian allí mismo. Ok, es muy interesante esa pregunta. Esto, el debate principal que se da es el que hay, por supuesto, en la lucha del nazismo contra el liberalismo, digámoslo así, ¿no? Esa controversia o esa tensión que hay entre ambas corrientes, ¿no? Ese es el debate principal. La lucha entre la fuerza del liberalismo democrático, la lucha entre los aliados, que en ese momento son solamente que en ese momento como dije, el Reino Unido y Francia, pero después se le suma Estados Unidos, y además todos los que se habían, los países que Alemania había avasallado, que si Polonia, Checoslovaquia, que vemos allí, que es un asunto importante porque uno de los protagonistas, el señor Laszlo, es supuestamente checoslovaco. Todas estas personas, todos estos países países no, miembros de la resistencia de estos países que se habían ido a Londres y habían ido sí, principalmente a Londres, a organizarse para enfrentar, apoyar la lucha contra los nazifascistas. Entonces, tenemos por un lado tenemos, como dije, ese campo, ese grupo, el grupo de las personas que luchaban contra el nazifascismo y lo que eso representa, que es una forma de vida, el liberalismo democrático. Y en la película eso se representa como las fuerzas del bien. Evidentemente que ante la maldad y la malignidad que representa el nazifascismo, todos estamos de acuerdo con ese retrato. El lado bueno era el lado de los aliados, evidentemente, ¿no? Y así es como se presenta en la película. Y el lado malo es el lado de los alemanes, el lado del nazifascismo, el lado de esa forma de totalitarismo, un gobierno o un régimen, más que un gobierno y una ideología absolutamente totalitaria que buscaba reducir al individuo, controlar todos los aspectos de la vida de la sociedad y a partir de una actitud o de una propuesta agresiva, avasallar al resto del mundo y someterlo a lo que ellos llamaban la dominación de la raza aria. Entonces, ese es el aspecto político o digamos la pugna ideológica principal que trasciende en la película. Entonces, allí está claramente representado el bando o el lado del liberalismo democrático, las democracias liberales que enfrentaban a los nazifascistas. ¿Quién es el adalid
¿quién es el adalid de ese bando? Evidentemente que lo es el profesor, o el señor Laszlo, ¿no? Víctor Laszlo. Ese es el adalid de, como dije, checo. Aunque a mí Laszlo me suena un apellido más bien húngaro, un nombre más bien húngaro, pero en fin. La ministra puede continuar con su exposición. Sí, más bien era el apellido me suena más bien, o el nombre me suena más bien húngaro, pero en fin, en la película se lo presenta a Víctor Laszlo como un, no solamente un luchador y miembro de la resistencia checa, sino también como un idealista, alguien que engarza estos ideales de libertad, de democracia y de resistencia a la opresión nazi-fascista. Entonces, por supuesto que el otro bando está representado por el mayor Strasser, el oficial del ejército nazi que entra que llega a Casablanca con un destacamento para, bueno, ostensiblemente una de las razones era averiguar quiénes habían matado a dos miembros del ejército, a dos correos nazis que venían de Orán, y ese es la razón que aparentemente se da, pero evidentemente también hay intereses más amplios, intereses de dominación, porque recuerden ustedes lo que dice él. Cuando el jefe de la policía, el francés jefe de la policía, le dice, bienvenido, quizás encontrará a Casablanca un poco cálida, en el sentido que hacía calor, él dice, los alemanes tenemos que estar acostumbrados a todos los climas, desde Rusia hasta el Sahara. ¿Y qué es lo que presenta eso? ¿Qué es lo que transmite eso? Transmite la pretensión nazi-fascista de dominar y acaparar el mundo entero, ¿no? Así que ese es el planteamiento ideológico más evidente que tiene la película. Eso por una parte. También hay otros asuntos, hay otros asuntos que no son, diría yo, de naturaleza ideológica, pero que son fenómenos políticos que siempre están presentes en los conflictos. Y tienen que ver sobre todo con el oportunismo. Entonces, el oportunismo. ¿Quién es el oportunista principal aquí? Es Rick, ¿cierto? El protagonista de la película, el protagonista principal de la película. Es estadounidense, se supone que debería estar firmemente del lado de los aliados, del lado de Estados Unidos, del lado de la ideología democrática y liberal. Sin embargo, en sus pronunciamientos, él dice que no tiene ningún tipo de adhesión, ningún tipo de ideología, ningún tipo de simpatía. A medida que avanza la película, vamos descubriendo que Rick ayudó, dijo él que por dinero, pero que ayudó a la resistencia contra los italianos en Etiopía y ayudó al bando constitucional, al grupo constitucional en España contra el alzamiento nacionalista. Ambos episodios quiero explicarlos brevemente para dar un contexto. En 1935, Italia, que bajo Mussolini también tenía pretensiones expansionistas y un gobierno de tipo fascista alineado con Berlín, invade Etiopía. En ese momento se llamaba, o se lo conocía también como Abisinia. Etiopía, que es uno de los estados más antiguos del mundo, estado milenario, y que por muchísimos siglos fue un imperio. Tenía un emperador que quizás algunas personas recordarán, o por lo menos haber escuchado su nombre, Haile Selassie, era el emperador, estaba jovencito en ese momento, emperador de Etiopía, y los italianos deciden, bueno, los italianos ya tenían intereses por allí desde el siglo XIX, intereses de tipo imperialista, como los intereses de los franceses en Marruecos, como los intereses de los británicos en Egipto y demás. Los italianos se inventaron una zona de influencia en el Cuerno de África. Y establecieron ahí una colonia, que era la Somalia italiana. Y después inventaron en 1935, bajo los auspicios de esta ideología expansionista, agresiva, antidemocrática y demás, que iban a posesionarse de Etiopía, derrocar a Haile Selassie y proclamar a su propio rey, que era Víctor Manuel, el rey Víctor Manuel de Italia, como emperador de Etiopía. Y eso fue lo que hicieron. O sea, una cosa que a nosotros nos parece absolutamente descabellada hoy,
fue lo que ellos hicieron en 1935. Evidentemente que hubo una resistencia de parte de los etíopes y con apoyo de otros países a esta agresión. Es más, hubo hasta pronunciamientos importantes en la Liga de las Naciones, pero Italia no hizo ningún caso. Y ese es el incidente al que se refiere la película cuando dice que Rick apoyó. Él lo que dice era que traficó armas para los que enfrentaron a los italianos. Es lo que él lo pone como que había sido un asunto meramente mercantil. Pero también la película da a entender que ganó plata con eso, pero que sus simpatías estaban de ese lado, o sea, contra el lado fascista, representado por Italia en ese momento. Y también dice la película, o sugiere la película, que tuvo una participación en el bando republicano, en apoyo del bando republicano en España en la Guerra Civil. Me parece que la Guerra Civil Española también la revisamos aquí o la comentamos aquí en algún momento. Fue el episodio sumamente sangriento que conmocionó a España entre 1936 y 1939, que por cierto comenzó con un alzamiento en la parte española de Marruecos por las tropas españolas allí. Se enfrentaron en la Guerra Civil Española el bando republicano. España en ese momento era una república, había derrocado la monarquía y había establecido una república. El bando republicano se enfrentó al bando nacionalista. El bando republicano, alineado por lo menos con los valores de la democracia liberal, aunque sus opositores los acusaban de que eran comunistas, y ciertamente había comunistas que apoyaban a los republicanos, pero básicamente era un gobierno inspirado en valores democráticos y liberales. Esto es resumiéndolo muy someramente, por supuesto. Y por otro lado, los nacionalistas que abarcaban a monárquicos, abarcaban a conservadores, abarcaban a fascistas. Había también una diversidad en el otro campo, pero ese campo más alineado con la ideología nazi-fascista o con el tipo de gobierno de extrema derecha nazi-fascista que se había establecido en Alemania y con el fascismo que se había establecido en Italia también. Entonces se supone, lo que nos dan a entender este brevísimo comentario que hay en la película, es que a pesar de que Rick es un oportunista, o se lo plantea como se lo ve como un oportunista, sus simpatías realmente están con el bando democrático liberal. Y también lo que se nos da a entender en la película es que un desengaño amoroso le causó una gran frustración, le produjo este sentimiento de cinismo que demuestra a él, que lo exhibe o que se manifiesta sobre todo como esta actitud de él oportunista, pero que en realidad en lo profundo de su corazón sus simpatías están con el bando democrático liberal, con los aliados y con lo que representa su país, Estados Unidos, en ese momento. Entonces, como dije, el oportunismo es otro que no es una ideología política para nada, pero sí es una actitud política que se refleja en la película. Y hay otros grandes oportunistas en la película, ¿no? El propio jefe de la policía, el francés, el propio jefe de la policía es un oportunista de primera. Él está del lado de Vichy, dice, mientras soplen esos vientos, y por ahora los vientos que soplan son los vientos que vienen de Alemania y que pasan por Vichy, evidentemente. Entonces, ahí también se nos da a entender que él está allí, primero que todo, para conseguir su propio beneficio, porque estaba involucrado en actividades de corrupción y de otro tipo, ¿cierto? Que se nos da a entender en la película, y eso era lo que le interesaba sobre todo. No tenía mayores convicciones ideológicas. Era un funcionario de este gobierno, pero alguien sin convicciones, así es que él sencillamente se apegaba a este régimen y se atenía a lo que los alemanes determinaban, porque los alemanes eran la potencia preponderante en ese momento. Pero si eso cambiaba, él se iba a cambiar también, y vemos que al final se pone de acuerdo con Rick en contra de los alemanes. O sea que es una actitud de oportunismo. Esas son digamos, las expresiones políticas, Mona Lisa, que son evidentes. Pero tú también me preguntaste por las que están escondidas, los debates que no se ven en la película. Y a mí me parece que esto es sumamente significativo.
sea, yo me quedo pensando cuando veo esto. Bueno, esta película tiene lugar en Casablanca. Casablanca es una ciudad en Marruecos. Aquí no vemos a los marroquíes en nada más que como vendedores en el mercado, más que como saloneros en el bar, como meseros, más que como personas que llevan a cabo algunas actividades absolutamente secundarias. De vez en cuando vemos a uno que otro comensal vestido a lo que suponemos es la usanza del país, pero no hay ninguna voz marroquí en esta película, en una película que tiene lugar en Marruecos. Entonces, ¿cuál es la situación del propio Marruecos en ese momento? Bueno, como en el resto del mundo árabe, en este momento, principios de los 40, había un importante estallido de nacionalismo. El nacionalismo árabe surgió después de la Primera Guerra Mundial y en estos momentos se fortaleció en muchas partes, incluyendo en Marruecos. En Marruecos, el movimiento nacionalista hizo sus primeras expresiones o tuvo sus primeras expresiones en 1934. ¿Y cuáles eran las demandas del nacionalismo marroquí? Evidentemente, que salieran los franceses y evidentemente que salieran los españoles también. Ellos querían restablecer su gobierno, su propio gobierno, su gobierno autónomo. Pero nada de esto lo vemos. Entonces, el otro aspecto importantísimo, que hay otro debate político importantísimo y que después de la Segunda Guerra Mundial se hizo absolutamente evidente, es el antiimperialismo o el anticolonialismo. Y eso que dije yo, el nacionalismo, el auge del nacionalismo. Eso no lo vemos reflejado para nada en la película. Y a mí me parece que eso es un reflejo no solo de la mentalidad de la época, sino de una actitud de Hollywood de invisibilizar a todo lo que no se ajuste o no se ciña a las actitudes preponderantes, ¿no? Lo que importaba aquí era estos valores que evidentemente eran muy importantes, ¿no? Evidentemente, no los estoy descartando. La democracia liberal y Estados Unidos como representante de eso. Y los aliados enfrascaban en una lucha para mantener eso. Eso es lo que importaba, pero lo demás no importaba. Hay otro aspecto, Mona Lisa, que a mí me parece muy interesante, y es algo que se traslada de Estados Unidos a Casablanca, y es el aspecto racial. Entonces, lo vemos allí reflejado en la relación que hay entre el pianista, que como dije, originalmente no era pianista, sino tocaba tambor, y Rick. Entonces, esas circunstancias raciales, o esa dinámica, digámoslo así, esa dinámica étnica y racial, de subordinación de los afrodescendientes a los estadounidenses, es algo que se evidencia en la película de una forma muy patente. Vemos que en todo momento el músico es absolutamente, digámoslo así, se encuentra en una posición de absoluta subordinación. Absoluta subordinación. Allá hay una relación, pero una relación totalmente jerárquica. Esa no es una relación, no es la misma relación la que tiene Rick con el músico que la que tiene Rick con el jefe de la policía, o la que tiene Rick con Laszlo, o la que tiene Rick con el italiano Ferrari. No es una relación de igualdad, es una relación jerárquica. Y a mí me parece que eso es muy interesante. Eso es algo que no se cuestiona para nada en la película. Se da por un hecho que un negro tiene que estar subordinado a un blanco, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Así que te diría eso al respecto de... Quizás he hablado demasiado, no he debido hablar tanto. No, está bien. Sí, yo veo a todo el mundo muy interesado y prestando atención. Cuando las personas están prestando atención es porque están interesadas. Pero te voy a hacer un par de comentarios que nos han hecho aquí. Carlos nos dice Tiatichi: la migración judía provenía de países musulmanes. Siempre he leído que esos fueron muy tolerantes con los judíos y eran los cristianos los que los expulsaron. Nubia Paricio nos dice: siempre es muy interesante escuchar a Carlos Guevaramán. Irma Quiroz nos comenta: saludos a todos, en especial a Carlos
Y muchas gracias por tan interesante invitación. Anoche nos pusimos a ver la película en familia para poder participar con ustedes en la mañana de hoy. Volveremos a verla después de tan valiosa información histórica. Mucho oportunismo y egoísmo como línea conductual. Interesante que esta película pudo ser realizada en medio de la guerra. Nos llama la atención que a pesar de haber sido grabada casi en su totalidad dentro de estudios de grabación, se sentía estar de alguna forma en Casablanca. La única toma exterior fue en el aeropuerto de Los Ángeles. También nos dice tía Tichi, qué maravilloso análisis le está sacando tanto a un film increíble. Vaya Carlos, felicidades. Viste que la gente sí está interesada y no está aburrida. Me alegra muchísimo y me complace que hayan visto la película. Muchos saludos para Irma Quiroz, un gran saludo, para Nubia Paricio también, para Tichi Valdés, encantado de que se haya podido conectar Tichi, porque me escribiste hace un ratito para decirme que habías tenido un problema, así que me encanta que hayas podido conectarte. De hecho... Te voy a leer el último comentario. Claro que sí. Todos juntos. Claro. Buen día, profesor. En cuanto a estas realidades políticas, esto lo dice Ricardo Pichel, hay que recordar que Casablanca, a diferencia de otras películas de guerra, fue producida mientras la Segunda Guerra Mundial seguía a flor de piel. Esto generó una película cargada tanto a nivel emocional como ideológico y político. Y Carlos Ungo nos comenta también una curiosidad de la película. Boggy era un par de pulgadas más bajo que Ingrid, por lo que siempre las vistas se hacían para hacerlo ver más alto. Inclusive cuando estaba sentado le ponían cojines para hacerlo ver más alto. Sí, los ángulos de las filmaciones son siempre interesantes. Son importantes, eso lo sabemos cualquiera que tiene una mínima exposición a través de las cámaras sabe eso, que el ángulo es sumamente importante. En efecto, como dice Carlos, a mí me pareció eso algo tan curioso porque uno nunca se imagina a Humphrey Bogart como un hombre bajito, pero era más bajo que Ingrid Bergman. Entonces, tal cual como dice Carlos, lo acomodaban para que pareciera más alto, y cuando en realidad en la película a nadie se le ocurriría que ella era más alta que él, porque nunca se ve. Muy agradecido por los comentarios de Carlos, de Ricardo Pichel, de Irma, de Tichi Valdés, de Nubia Aparicio. Ricardo, mi estudiante en FSU, me encanta que hayas podido conectarte. En efecto, como dije al principio, al principio hablé un poquito, quizás te perdiste esa parte, al principio hablé un poquito acerca de cuándo tiene lugar la película. Entonces, evidentemente es antes de que Estados Unidos entre en la guerra, pero también evidentemente las simpatías de Estados Unidos están del lado de los aliados, por lo menos del gobierno y del presidente Roosevelt están del lado de los aliados. Entonces yo también creo, como dice Ricardo, me parece un comentario muy interesante, que la película puede leerse en cierta dimensión como un asunto propagandístico, como un vehículo propagandístico, propagandístico suena feo, digamos que como un vehículo para promover la causa de los aliados, de alguna manera. Sobre todo por el protagonismo que se le da a esta parte, me parece muy interesante. El protagonismo que se le da a Víctor Laszlo, emigrante checo que se lo presenta como un hombre absolutamente virtuoso, como un hombre de profundas convicciones políticas, que son las convicciones políticas correctas, que vienen de un país que ha sido dominado y suprimido por los nazis. Este es, para mí, el verdadero héroe de la película es Víctor Laszlo. Y la película lo presenta así de una forma muy interesante. Quería nada más que referirme brevemente al comentario de Tichi. En efecto, en los países árabes, y no solamente en los países árabes, en los países musulmanes, porque como saben ustedes perfectamente bien, árabe y musulmán no es lo mismo. Árabe es una etnia y musulmán es una religión. Entonces, hay los árabes, muchos árabes, la mayoría de los árabes son musulmanes, pero no todos los musulmanes son árabes, ¿no? Hay árabes, por ejemplo, en Marruecos. En Marruecos hay una población árabe, pero también la población autóctona de Marruecos es de la tribu de los bereberes. Ambos son, tanto los árabes como los bereberes son musulmanes, pero no pertenecen
a la misma etnia. Entonces, una característica, eso obviamente hay que matizarlo, porque no siempre fue igual, pero una característica muy interesante del mundo musulmán y de la cultura musulmana fue que en general, o en muchos momentos, pudo ser tolerante, relativamente tolerante, con personas de otras creencias religiosas, incluyendo a cristianos. Recordemos que en el Imperio Otomano, los otomanos, el imperio que estaba en Turquía, ¿no? Los otomanos en Turquía y en gran parte de los Balcanes y en gran parte del norte de África y Arabia también. Los otomanos o los turcos son musulmanes, no son árabes, son musulmanes. Y ellos dominaban toda esa parte. Y en el Imperio Otomano había comunidades importantes de cristianos, había comunidades importantes de judíos, en toda la península arábiga, en el norte de África, en la propia Turquía, lo que se conoce como Anatolia, en todos esos lugares había comunidades importantes. Eso cambió, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial y a partir de los efectos y de los impactos del imperialismo europeo. Hubo un cambio y eso sería un tema para comentar en mucho más detalle y más ampliamente en alguna otra ocasión. Pero quiero recomendarte un libro interesantísimo que se llama Silk Roads, que lo he recomendado antes, de un autor británico que se llama Peter Frank Copan. Es una historia, es su manera una visión histórica de los últimos 5.000 años, en que hace mención precisamente de eso que señalas, de la convivencia y de la multiculturalidad que había en el mundo musulmán, que es una cosa que nos llama la atención hoy porque estamos acostumbrados ahora a entender a los musulmanes en general y a los árabes en particular como un grupo humano de personas fundamentalistas, de personas guiadas por el fanatismo, y lo que nos dice Frank Copan es que históricamente esto no era así. Históricamente, en algunos momentos de la historia, las partes dominadas por la religión musulmana o las partes dominadas por la etnia árabe eran lugares muy avanzados y de significativa tolerancia. Así que ciertamente es un comentario interesante. Bueno, con eso creo que abarco los comentarios recibidos. No sé si habrá más preguntas. No, lo que hay son muchas felicitaciones. Y Matilde Bacardí que te dice, play it again, Sam. Ah, sí. Ana Irene Delgado, muchas gracias por la invitación. Excelente análisis como siempre. Ruth Jäger dice, gracias, doctor Guevara, por nutrirnos intelectualmente. Y Amílcar Pinzón nos dice, para interés a alguna futura sesión, también hay algunas series y películas que muestran un lado interesante, que es la perspectiva de aquellos en el lado de los Axis y muestran, estoy mal de la vista, y muestran otro lado al estigma de que todos eran los malos. Y muestra un aspecto que todos involucrados en la guerra sufren por igual, por ejemplo, héroes de Tsushima. Sí, obviamente las guerras, todo el mundo habla de la fiesta como le va en él, eso pasa en todos los aspectos y todos tienen su lado bueno y su lado malo y digo, hay unos que tienen un poquito más de malo que otros y entonces yo creo que por ese lado nos inclinamos, pero sí, todo es un compendio de muchas emociones y de muchos motivos. Carlos Jungo dice, no era Play It Again Sam, era Play It Sam. Play It Again es la película de Woody Allen. Gracias, Carlos, por la aclaración. Y Nubia Paricio nos dice, si yo tuviera el poder de decisión, contrataría a Carlos para que vaya a todas las escuelas y universidades y proporcione todas estas historias que tanto enriquecen. Bueno, Carlos, te estás metiendo en un problema. No sé de eso. Le agradezco a Nubia su atento y cariñoso comentario. Un nuevo saludo para ella y gracias por los otros comentarios recibidos. También veo que el que debe estar dando esta charla es Carlos Hugo, no yo. Porque ese es el experto de Casablanca. Pero él en una línea, creo que a lo que se refiere Mati, Bacardí, es que en un momento de la película, en un diálogo de la película, Rick le dice al pianista, play it again, porque ya lo había tocado el día antes y porque se lo pidió Ilsa, le pidió que lo tocara y entonces él le dice play it again. En ese momento le dice vuelve a tocarlo. O sea, a eso es a lo que se refiere el comentario de Mati, me parece. Lo de Amílcar es muy interesante.
Yo nunca, mira que yo creo que nunca he visto una película que presente la Segunda Guerra Mundial del lado de los nazis. Tampoco algún planteamiento o alguna propuesta cinematográfica del lado de los japoneses. Aquí está Beatriz Valdés, que escribió sobre Mishima, así que ella quizás tenga alguna referencia de esa perspectiva. Yo sí voy a decir algo que me parece que es pues desde mi perspectiva, y es una convicción muy firme que tengo. Yo no dudo que debe haber gente de buenos sentimientos o buenas inclinaciones en todas partes, pero tampoco tengo la menor duda de que el nazifascismo era una ideología y el totalitarismo nazifascista era un régimen absolutamente perverso, diabólico, malo, y que había que acabar con eso. No me cabe la menor duda, y tampoco me cabe la menor duda de que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra justificada, porque era la única manera como se iba a poder acabar con eso. No había otra forma de acabar con eso. Ya vemos al mayor Strasser que dije, eso lo comenté hace un instante, dijo, los alemanes tenemos que acostumbrarnos a los climas desde Rusia hasta el Sahara, porque se iban a coger el mundo entero. Y esta no es una trivialidad, eso lo vemos en las actuaciones que tuvieron. Entonces, a mí, primero que todo, el régimen me parece absolutamente repugnante. Un régimen que intenta someter a toda la población, que constriñe y que restringe, no solamente constriñe y restringe, sino que aniquila el ámbito de la autonomía personal. Eso para mí es muy importante. Poder tener uno un ámbito privado, personal, en que uno puede pensar lo que le da la gana, actuar como le da la gana, expresarse como le da la gana. Eso es un asunto íntimo de uno y esa es una esencia del liberalismo. Entonces, eso no formaba parte de este mundo nazifascista, ni de ese esquema. Y no solamente eso, sino la total y completa subordinación de los individuos a esta ideología que primero que todo era agresiva y segundo que todo era totalmente racista. Una ideología de supremacía racial. Ahora nos quejamos del supremacismo racial, que es verdaderamente repulsivo, no cabe la menor duda, pero en esos momentos se propugnaba por el exterminio de personas de otras razas que no llamadas razas, pues denominadas razas, digo raza entre comillas. Se propugnaba por el exterminio de las personas que pertenecieran a esas etnias que los nazifascistas consideraban que eran inferiores. Entonces, a mí ese esquema me parece absolutamente abominable. Y sobre todo la pretensión de quienes estaban en Berlín de salir adelante y de avasallar al resto del mundo en aras de esa ideología, me parece totalmente inaceptable y peligrosa. Entonces, yo sí veo, con eso no quiero decir, Amílcar, que estaría cerrado a mirar alguna perspectiva de parte de Alemania o de parte de Japón o de parte de Italia. Bueno, los italianos eran otra cosa. Acerca de eso ya hablaremos en un instante. Pero me parece que esas posiciones o las posturas que reflejaban las políticas oficiales de esos regímenes eran absolutamente inaceptables. Eso era algo que tenía que terminar. Teníamos que acabar con eso, ¿no? Tú me ibas a decir algo, Mona Lisa. Yo creo que eso dentro de todo era un loco, ¿no? Era un loco que tenía mucha fuerza, tenía mucha visión, tenía liderazgo y logró que muchas personas se involucraran en hacer algo que no estaba bien. O sea, no creo que muchas personas puedan pensar así. Ahora, por ejemplo, contra la esclavitud, yo sí estoy en total desacuerdo y fue algo que se hizo en todas partes del mundo y de una manera que fue espantosa. O sea que no se le ha dado tanta importancia quizás porque no fue matar directamente, pero se truncó y se trató a unas personas como si fueran menos que un ser humano. Entonces yo siento que para mí la esclavitud es una cosa horrible que el ser humano ha hecho y que ha seguido haciendo en muchos aspectos a veces sin darnos cuenta. Pero bueno, eso sería otro tema para otro momento y otro lugar. Pero sí te quiero compartir que Teatichi dice, el tema del comportamiento oportunista amerita una charla y análisis. Es lo mismo que ser pragmático. Nos dice Irma Quiroz que Clint Eastwood hizo 2 versiones de una película del lado japonés y del lado de Estados Unidos. Eran 2 películas
diferentes con puntos de vista opuestos y son buenísimas, pero no recuerda el nombre. De repente, Carlos, tú sí sabes. Ella dice, una escorta de Tujim y conquista del honor, muy buena, y vemos el lado humano de los protagonistas. Y el otro dice, la intención es más al lado humano de aquellos que reconocen que representar a los nazis era mal, pero estaban entre la espada y la pared, ya que no tenían salida. Otro buen ejemplo de una serie que se refleja esto es Our Mothers, Our Fathers. Y Carlos Jungo dice, otra buena película es Stalingrado, la versión alemana del sitio a Stalingrado. Súper. Bueno, muchos comentarios. Quiero que sepan que esto podía ser un conversatorio. El que quería participar y hablar también lo podía hacer. No tenía que ser a través de chats nada más. La idea era que todos pudiéramos compartir. Así, Carlos y yo no somos los únicos hablando aquí, sino que ustedes también pueden tener una interacción perfectamente, ya que este es el último día por un tiempo, que el protagonismo de ustedes es importante. Creo que Maui quiere decir algo. Maui es en malo. Yo te quería dar las gracias, decirte cómo lo he disfrutado y que para mí la frase memorable fue "We'll always have Paris". Exactamente, exactamente. Qué bonito, sí. Bergman fue increíble. Sí. No usaba aretes. Eso. De ahí te copiaste tú, eso fue lo que hizo la diferencia. Tantas aristas en esta charla que se pueden expandir, ¿no? Que podemos comentar, como la personalidad de Hitler, que ha venido, yo la tenía muy presente comparándolo con Trump. La diferencia es que Hitler era un hombre culto, amaba la música, el arte, había leído a todos, y Trump no ha leído más que su propia biografía. Así es que yo a veces pensaba, parece mentira, que si yo comparo a Hitler con Trump, me tengo que ir por Hitler, ¿no? Porque no sabemos, Trump a futuro, cuánto daño más podría causar. Bueno, estas charlas realmente, como te digo, si estuvieran en mi casa, los invito a que se queden, saco las botellas de vino y nos quedamos conversando, porque cuántas inquietudes intelectuales despiertas, Carlos, qué maravilla. I love you, verdaderamente, Maui, gracias a tu academia por brindar estas oportunidades. Que alguien lo dijo, creo que fue la niña Quiroz. Todo lo hemos disfrutado, Tichi, y no debemos dejarlo morir. Y lo necesitamos. Este es un país que necesita que esos cerebros no lleguen como un radar, como un imán, poderlo recibir. Necesitamos tanto culturizarnos, aprender historia, saber de dónde venimos. Y tú tienes una amplitud intelectual realmente apabullante, maravillosa. Gracias a los dos, a la academia y a Carlos. Y de verdad, pero no dejes de avisarme, Carlos, toda tu charla. Muchas gracias, Tichi, por esas palabras tan emocionantes y tan generosas. De verdad que me siento muy contento. Y a Maui, yo quisiera, perdón que te interrumpa, Carlos, pero de verdad, no quisiera pasar la oportunidad para agradecerte a ti especialmente por tu tiempo y compartir con nosotros toda esta energía y conocimiento, y a The Usual Suspects, que we managed to round them up every Tuesday, así que every Thursday, I'm sorry. Y la verdad es que ha sido maravilloso. Creo que Tia Tichi tiene toda la razón. I'm looking forward a hacer estas tertulias. Victoria, que también siempre lo ha dicho, que tenemos tantas personas que conocemos que podemos sentar en una mesa y hacer tertulias agradables de temas interesantes para nutrirnos de conocimiento y sobre todo de experiencias, porque creo que aquí hay mucha gente valiosa que puede compartir con nosotros todo eso. Me acuerdo la anécdota de tía Elena cuando mencionó que era su papá el que estaba preso allá, ¿sabes? No, hombre, tantas cosas que hemos aprendido. Así que de verdad, Carlos, un año diferente en el que hemos logrado realizar actividades también distintas, pero maravillosas. Así que te agradezco en nombre de la Junta Directiva de la Academia Interamericana de Panamá tu contribución para este grupo de personas que hemos sido favorecidas
con tener tu amistad y obviamente compartir con nosotros tu conocimiento. Muchas gracias y un gran Tenemos aplauso. una lista de las personas que han estado asistiendo, Yeta. Y claro que sí, la tenemos y de verdad ya me lo sé de memoria. Aquí está Mónica, por favor, Tirsa ha estado aquí siempre, las hermanas Quirós nos han acompañado, tía Adela, de verdad que sí, las Tenia también, yo, Alberto Guerra, ha estado Carlos Ungo, o sea, puedo irme con la lista, digo, Victoria me escribe todos los jueves para decirme si puede estar o no puede estar y se excusa. O sea, ya esto es una cita. Si ella no puede estar, ella nos avisa y nos dice, no puedo estar. O sea, la primera es tía Elena, todos los días se conecta. Y de verdad, tía Tishi, alegrísima de tenerte aquí con nosotros porque tus contribuciones siempre son interesantes. Así que muchas gracias. Sí tenemos una lista, tía Maui, y ojalá podamos hacer esto presencialmente cuando la salud nos los permita. Ojalá que sí. Ojalá que sí. No, y como dicen, esto es un hasta luego, no un adiós. Vendrá una segunda parte de alguna manera. Buscaremos la forma de que se dé y crearemos otros momentos y espacios para que todos lo disfrutemos y nos sigamos nutriendo. Eso es lo importante. Aquí hay varios mensajes de varias personas que no te quieren decir hasta luego, Carlos, así que no sé qué vas a hacer, vas a tener que hacer un espacio tuyo, invitarlas a todas y seguir compartiendo, porque aquí dice Irma Quirós, muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos han regalado a través de todos los conocimientos y experiencias de Carlos Guevara. Felicitaciones a la IP por esta iniciativa cultural. Recomiendo la película La Ola, que a través de la manipulación de masas se crean personajes como Hitler. Es así. Mónica Guerrero, obviamente voy a extrañar mucho las sesiones de los jueves con Carlos, gracias a esta iniciativa. Muy agradecida por todos estos jueves, Mati Bacardí. En YouTube yo he encontrado películas alemanas con subtítulos en español sobre la Segunda Guerra Mundial, dice Sonia Castro. Eso te queda de tarea, Carlos, para que tengas todos los ángulos y la próxima vez nos digas, de este lado piensan esto y del otro lado piensan lo otro. Y Nubia Aparicio nos dice, estaremos pendientes de la renovación de las sesiones. Muchas gracias por tan excelente iniciativa. Así que, Carlos, tienes a tu fan club a ver qué vamos a hacer con él. Sí, bueno, yo no sé qué vas a hacer después de esta fama. Dios mío, yo soy tu manager, nada más que no te olvides de dónde viniste, yo te voy a manejar, así que el programa de televisión is next. Imagínate tú, imagínate, yo creo que yo soy lo menos mediático del mundo, pero en fin, estoy muy complacido, creo que hemos comentado que esto surgió porque la Academia Interamericana de Panamá me pidió amablemente el año pasado que los apoyara y yo dije que sí con mucho gusto. Me pidieron que nuevamente que los apoyara en 2020 y pude ir una semana a conversar a los chicos, que en realidad lo que a mí me gusta hacer, hablar con los estudiantes en la clase, eso es lo que a mí me gusta. Pero solamente lo pudimos hacer una semana, así que inventamos hacer esto, sobre todo porque a inicios de este terrible confinamiento había mucho temor, mucha incertidumbre, la vida de las personas habían sido subvertidas en realidad, y pensamos que esta podía ser una manera de contribuir a la reflexión, al pensamiento, a que las personas cambiaran de canal por lo menos, y que conversáramos acerca de ciertos asuntos interesantes. Entonces, en realidad era lo que se nos ocurría, no había ningún plan, no había nada, sencillamente se nos ocurría alguna cuestión. Y yo creo que hemos cubierto bastantes temas. Estoy muy agradecido por la plataforma que es una plataforma absolutamente eficiente, liderada por Yeta, con la colaboración de Mona Lisa y otras integrantes de la academia, y por supuesto que con los auspicios y bajo la dirección de Maui Ballarino de Saint Malo. Así que estoy muy complacido por eso. Yo creo verdaderamente que se ha hecho un servicio social, de alguna manera, un servicio social para traer algo diferente, algo que no tenga que ver con las estadísticas de muerte y de contagio del coronavirus, algo que no tenga que ver con las insatisfacciones que hay al respecto del manejo de la cosa pública y demás, que todo eso es muy justificado, es muy importante que lo veamos, pero la vida tiene otras dimensiones, la vida es más que el coronavirus,
Es lo que siempre he planteado yo. Y creo que esta ha sido una oportunidad para mí ha sido un reto importante y una oportunidad interesante para pensar acerca de otras cosas. Entonces, cuando hablamos acerca de la última sesión del año, que es esta de hoy, le comenté a Yeta que era el aniversario del estreno de Casablanca y ella, yo estaba un poco aprensivo, dije, a lo mejor le va a parecer que es una banalidad, una trivialidad, que quizás no va a estar tan contenta o me va a decir, mejor busca otro tema. Pero nada, ella brincó enseguida y ya ve que tan entusiasmada que está ella, lo mismo que Mona Lisa, que ambas pusieron en su pantalla imágenes alusivas a la película. Así que les agradezco por ese complemento visual. Y bueno, una vez más, a los asistentes, muchas gracias por su compañía, por su apoyo, por su interés, sobre todo por su interés. Porque es cierto, como dice Yeta, muchas personas verdaderamente abonadas, diría yo, que nos acompañan todas las semanas, otras personas que vienen y van, y todo eso se agradece y se apoya. Y la cantidad de comentarios que he recibido yo es verdaderamente estimulante. Y no me refiero a comentarios de felicitación, porque eso no es lo más importante, sino a comentarios de las personas que dicen, mira, no tenía idea de esto, o mira, qué interesante me pareció esto otro, o mira, con algo que cogí ahí, voy a investigar más sobre este tema, voy a leer más sobre este tema, o me animé a hacer esta otra cosa. Y esa es la idea, que tengamos una estimulación intelectual. Una estimulación intelectual en estos momentos en que nuestras vidas están nuestra vida ha cambiado de una forma tan abrupta. Así es que muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, a la Academia Interamericana de Panamá, por supuesto, por patrocinar esta actividad. Y que tengan un hermoso Día de Acción de Gracias. Igualmente, Carlos. Gracias, Carlos. Mucho. Una última palabra de Elena Borges para no dejarla en el tintero, que dice, excelente, muchas gracias por brindarnos estos espacios tan nutritivos y constructivos. Por favor, denlo grabado, que tuve conexión intermitente y el tema estuvo muy interesante. ¿Viste, Carlos? Y Alberto Guerra, un gusto compartir con ustedes estos temas. Gracias, Carlos y Yeta. Un fuerte abrazo a todos. Así es que, bueno, cerramos por hoy la producción. Hasta la próxima y estaremos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Para terminar, vuelvo a compartir en el chat a todos el canal de YouTube en donde ustedes van a poder entrar cuando quieran y volver a revivir estas citas con la historia que han sido realmente maravillosas. Allí por favor, todo el mundo cópielo para que tengan acceso a él cuando ustedes así deseen revivirlo. Así que muchas gracias y de verdad los voy a extrañar un montón. Gracias a todos los que votaron por el gato de Edward. De verdad también, muchas gracias. Sé que Irma votó por el gato, te lo agradezco inmensamente. Victoria votó por el gato. Gracias por el gato. Vamos a ver el 4 si gana o no gana. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego.